Sí, sí, estoy justo grabando ahora, entonces justo el, justo el día, perdón, justo este capítulo 5 que lo tengo acá, los apuntes básicos, están vinculados al uso del Spark, ¿ya? Justo están vinculados al uso del Spark. El ERE y el Spark, ¿no? Voy a comentarles ahora bien rápidamente de qué se trata el Spark. Lo vamos a retomar esto, pero sí voy a pedirles que les voy a dejar unos comandos para que puedan ir descargando en sus computadoras, ¿no? Porque lo que me ha pasado en los anteriores 2 semestres, ¿no? En los anteriores 2 semestres y me ha pasado en los 2 semestres con los estudiantes es, como no estamos en un laboratorio, como no estamos en el laboratorio y esto está en modalidad virtual, la instalación del Spark puede ser muy sencilla en algunos casos, ¿no? Y en algunos un poco más complicada, ¿no? Esto depende mucho esto se basa por la diferencia entre los equipos que cada uno tiene, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, para que funcione en el Spark, eh, piden ciertos requisitos, digamos. Tiene que estar instalado el Java 8, por ejemplo, ¿no? Entonces nos ha pasado que otros tenían el Java 10, el Java 9, el Java 6, entonces había que actualizarlo. Después pasaba que tiene que tener permisos del sistema para justamente hacer sus procedimientos y en algunos casos algunas computadoras no tenían ese permiso y a veces aparecían cosas muy inusuales al momento de la instalación y esto nuevamente es por la variación o la variedad de equipos en los que se puede instalar. Así que normalmente debemos invertir casi 2 clases o más para la instalación. Así que vale la pena ahora aprovechar eso les voy a pasar los comandos para que instalen el Spark, ¿ya? Y les voy a pedir que vayan instalando en el momento que ustedes puedan, ¿no? Porque es un proceso que demora nomás, porque tienen que descargar alrededor de 200 o 300 megas en sus computadoras. Y seguir los pasos y llega un punto en que eh, llega un punto en que se instala el Spark y no le sale ninguna advertencia, ningún comentario y está funcionando, esa es la señal de que todo va bien, ¿no? Y si pasara algo en ese proceso, ya me pueden ir comentando o escribiendo y si no, igual lo podemos resolver la siguiente clase, ¿no? Así que eso, después, ahora antes de entrar de esto del Spark, sí, el día jueves vamos a tener la discusión acerca del video esto del gran hackeo, ¿no? Este The Great Hack. Y, así que igual, si lo han visto, es simplemente estar listos para el jueves. Yo les voy a dar algunas preguntas simplemente motivadoras. Y lo que esperaría también es que si los que no han visto, terminen de verla para el día jueves, ¿no? Creo que algunos de sus compañeros compartió el enlace, ¿no? Al video en español en el grupo de Telegram, lo pueden buscar ahí también. ¿No? Así que eso como recomendación para el día jueves. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar, les voy a pasar los comandos para instalar el Spark, los pasos. Y lo que yo esperaría es que instalen, prueben y me avisen hasta la clase del martes pensando que tenemos que tener todos instalados bien el Spark en las computadoras. Me avisen si van teniendo problemas, ¿no? Eso es importante. De manera general, perdón, de manera general, a ver, les voy a poner acá el Spark. El Spark es aquí está la página del Spark. El Spark es lo que se denomina un framework, ¿no? Así un framework, un marco de trabajo si quieren, es que dentro de su construcción o de su estructura incorpora un principio de optimización en el manejo de ficheros, ¿no? Más o menos está en esa línea. El Spark nace hacia el 2006, 2000, ¿no? Es de la década de los 2000 y lo antecede al Spark otro programa que ha introducido todo este concepto
que ha introducido todo este concepto de optimización de ficheros a partir de diferentes procesos que era el Hadoop, ¿no? Ahora, el Spark en el fondo es un programa, ¿no? Es un programa, es un framework que justamente está orientado al manejo de mucha información, ¿no? Y una de las particularidades que tiene el Spark es que no va a suceder lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados en el ERE, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con algún dato, ¿no? Yo voy a crearme, digamos, acá una matriz, ¿no? Me creo una matriz con, no sé, con 1000 números. Me voy a crear una matriz, me voy a crear una matriz con 1000 números de 100 por 100, ya con 10.000 números para que sea una matriz cuadrada de 100 por 100. ¿Qué es lo que pasa en el ERE, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el ERE? Que cuando yo trabajo con un objeto de este estilo, ¿no? Con un objeto de este estilo, es una matriz de 100 por 100 con 10.000 elementos. Ahí están los 10.000 elementos. Hay un concepto que esta matriz como tal está alojada ahora en nuestro sistema, ¿no? Está cargada en la memoria RAM del equipo para que esto, y esto hace que la memoria o la capacidad del equipo esté siendo usada básicamente, ¿no? Y a medida de que yo voy cargando bases de datos más grandes, esto va a ser cada vez más complicado para la computadora, digamos, ¿no? ¿Qué tal si en vez de, qué tal si en vez de trabajar con una matriz de 10.000 datos, le pongo dos ceros más y hacemos una matriz de 1000 por 1000, por ejemplo, ¿no? De 1000 por 1000. La nueva matriz M, ¿no? Es una matriz que pesa alrededor de 8 megas, ¿no? Todavía es pequeño, ¿no? Pero lo importante aquí es pensar que estos 8 megas yo las tengo cargadas en el ERE y están ocupando la memoria RAM. Y cuando yo hago algún proceso, lo que el ERE hace es consulta la memoria temporal del equipo, que es justamente la memoria RAM, para hacer algún procedimiento y devolverme algún resultado, ¿no? Yo le pido la suma de M, me va a devolver rápidamente, ¿no? Entonces, lo que el Spark plantea en alguna medida primero es que eh, no carga la información, no carga la base de datos en el sistema como tal, ¿no? Eso es una diferencia sustancial que el Spark va a hacer. No va a cargar la base de datos, sino que la vamos a definir a la base de datos como una base dentro del sistema, ¿no? Pensemos en algo muy parecido a lo que pasaba con base de datos, en la materia de base de datos, cuando ustedes declaraban una base de datos dentro del sistema, ¿no? Algo muy parecido, pero con la idea de que esa base de datos nosotros la vamos a poder consultar en cualquier momento, ¿no? Y lo que el Spark hace es, como no la carga en el sistema, cuando hay alguna consulta a esa base de datos, recién inicializa, ¿no? Y no la abre por completo, sino la abre en pedazos, en muchos pedazos, de tal manera que el procesamiento sea más rápido cuando uno divide la información, e internamente después se divide, aplica el operador, agrega nuevamente y nos devuelve una salida, ¿no? Esa es un poco la idea del Spark. Y el Spark es en realidad un programa que es ajeno, digamos, al ERE, pero lo bueno es que el ERE tiene una interfaz para utilizar el Spark, ¿no? Normalmente nosotros eh, podríamos instalarnos el Spark sin necesidad de tener el ERE. Y la manera de manejar al Spark sería mediante comandos SQL, por ejemplo, ¿no? Ahora, ahí el ERE tiene más ventajas en el sentido de que tener conectado el ERE más el Spark me da ciertos beneficios, ¿no? Que yo podría operar con Spark con una mano, si quieren, y con la otra mano pedirle a las salidas de ese Spark hacer operaciones con el ERE, ¿no? Entonces, esos procedimientos los voy a poder hacer. Y justamente Spark está muy vinculado con el Python también, ¿no? Así que esto lo vamos a discutir más ampliamente en el capítulo 5. Pero esta es la página del Spark, por ejemplo, ¿no? Y
lo bueno es el Spark, el Apache Spark está en la línea de código abierto, ¿no? De los programas gratuitos, ¿no? Del open source. Así que no tiene ningún costo descargarse. ¿No? Es una de las herramientas más usadas en el campo del análisis de datos. ¿No? Ahí está, si quieren algunas características, ¿no? Es 100 veces más rápido que el Hadoop, que era su antecesor. Es fácil de usar, se pueden escribir aplicaciones en Java, Scala, Python, R y SQL. No hay el R, para eso es útil el R, el Python también podríamos funcionar. Tiene una estructura bastante interesante, ¿no? Esta generalidad que le llama, son como sus componentes, ¿no? Está todo el Apache Spark, que es una suma de 4 elementos, dice, ¿no? Está el Spark SQL, que es la interacción que uno hace con las bases de datos, con el análisis. Este Spark Streaming, que en algunos casos es muy útil para analizar información en línea, ¿no? Que se está generando en un momento y se la puede realizar de esta manera. Tiene grafos, ¿no? La parte de grafos igual está incorporada acá. Y esta es una de las más interesantes para nosotros, ¿no? El Spark tiene incorporado muchas librerías, ¿no? Muchos comandos, muchos algoritmos para ejecutar código o ejecutar métodos de Machine Learning, ¿no? En el fondo, el Machine Learning es la aplicación intensiva de mucha estadística multivariante, ¿no? Y modelos, ¿no? Así que es lo bueno, digamos, tiene una serie de librerías que nos va a permitir trabajar con el lado de Machine Learning. Esta, por ejemplo, no la hemos explotado los anteriores semestres, ¿no? Como se daba ambas materias simultáneamente, como la de Big Data y minería de datos, entonces, y normalmente los estudiantes que se inscribían a una u otra no habían visto la primera o la segunda, o estaban viendo las dos simultáneamente, era un poco difícil meter de plano esto en la minería de datos, ¿no? Capaz que ahora, si nos da tiempo, podemos ver algunos algoritmos utilizando el Spark, ¿no? Utilizando el Spark. Y si no, y si se abre la materia de minería de datos en el siguiente semestre, ya esta librería debería ser la que se utilice, ¿no? En todos los pasos, ¿no? Porque lo que va a hacer el Spark es básicamente mejorar el tiempo de ejecución y también permitirnos manejar bases de datos grandes, ¿no? Ese es el fondo del Spark, ¿no? Una opción para descargarse el Spark es directamente de acá, ¿no? Descargamos el Spark y lo instalamos. Esta es una alternativa, pero una de las más amigables con el R es hacerlo desde el R, ¿ya? Es hacerlo desde el R. Y por eso les voy a pedir justamente que se instalen el Spark en sus equipos. Así vamos viendo cómo les va funcionando, ¿no? Ya, a ver, los requisitos básicamente es RStudio y Java 8, ¿no? Esto del Java puede ser un problema, pero incluso he visto casos que con el 10 funcionaba, ¿no? No había mucho problema. Si alguien tenía el Java 10, hemos hecho algunas pruebas y ha terminado corriendo sin problema el Spark, ¿no? El mayor problema es que por un tema de permisos no pueda estar corriendo. Eh, para saber qué versión del Java tenemos en el sistema, por ejemplo, este comando nos va a ayudar, ¿no? System Java version y nos va a devolver, ¿no? En este caso, por ejemplo, está acá, ¿no? Build 1.8, ¿no? Aquí está, yo tengo la 8, por ejemplo, instalada justamente para esto, ¿no? Eh, Ahora, esto no es grave, digamos, ¿no? Si fuera el tema que ustedes no tienen el Java, la versión de Java, al momento de instalar el R les va a decir que no tiene la versión correcta de Java y les va a dar un enlace para que ustedes instalen. Entonces, los comandos para instalación del Spark en realidad son todos estos, ¿no? Para empezar, tienen que instalarse la librería Spark LYR, ¿no? Que es la librería que nos va a permitir o nos va a facilitar hacer justamente el trabajo con el Spark. Les voy a ir poniendo los comandos ahí en el chat. Lo segundo es habilitar la librería del Spark, ¿no? Habilitar la librería del Spark. Una vez que se han descargado, ¿no? Habilitamos la librería del Spark.
Ahora esperemos que se habilite. Ya está, ¿no? Ya se ha habilitado la librería del Spark. Podemos ver las versiones que están disponibles para instalar, ¿no? Con este comando Spark Available Versions. Pongo esto y ahí están todas las versiones del Spark que uno pudiera instalar, ¿no? Lo bueno es que vamos a utilizar al ERE justamente para instalar el Spark. Eh, Ahora, por ejemplo, está hasta la versión 3.1, ¿no? Hasta la versión 3.1 disponible. Siempre es bueno instalarse tal vez la última y la anterior a esa para tener... normalmente las penúltimas son más estables que las últimas. Pueden instalarse también las dos, es un tema finalmente de espacio. La siguiente línea solamente me va a mostrar qué versión del Spark yo tengo instalada, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, instalada estas versiones del Spark, ¿no? La 2.3, la 2.4, la 3.0 y la 3.0.1. Esas son las versiones de Spark que tengo. Y la idea sería justamente que ustedes ahora se instalen el Spark. Tal vez la versión 3.0 va a ser la mejor que pueden ir probando. Y para instalar esa versión lo único que tienen que hacer es Spark install y entre comillas ponen la versión, ¿ya? Esta es la primera seguidilla de pasos que deberían ir probando. Se las voy a dejar, se las voy a poner más bien en el Telegram para que vayan mirando esto. El primer paso es hacer que todo esto corra y no les salga ningún mensaje de advertencia o de error, ¿no? Ese es el primer paso. Eventualmente no les debería salir errores, salvo lo del Java, y si sale algo del Java les va a aparecer un enlace que les va a dar sugerencias para instalar el Java 8, ¿no? Entonces ahí es entrar e indagar para hacer esa instalación, ¿no? Si alguien tuviera problemas en este primer paso, me avisa, ¿no? Ahí tenemos soluciones a problemas de instalación, si es que hubiera el caso. A alguien le ha pasado igual que una vez que instalaba el Java, ya no funcionaba el Java con el que funciona el ERE normalmente, ¿no? Entonces, en esos casos, a veces, si tuvieran problemas con el Java, a veces es necesario instalar el ERE Java, ¿no? Esto es si es que tuvieran algún problema en esta primera parte, ¿no? Si no, no es necesario hacer esta segunda instalación, pensando que el Java de su equipo está funcionando bien, ¿no? Capaz que con esto puedan hacer algún cambio más en esos casos, ¿no? Entonces, posiblemente aparezcan otros problemas, ¿no? Posiblemente aparezcan otros problemas y si fuera ese el caso, me pueden escribir, ¿no? Me avisan. Lo segundo, la segunda forma de saber si hemos instalado bien el Spark es creando una sesión del Spark, ¿no? Es creando una sesión del Spark. Y lo que quisiera que lleguemos hasta el día martes, ¿no? O sea, vayan probando en sus casas y en sus computadoras. Yo, por ejemplo, acá, yo tengo la versión 2.4.3, ¿no? Tengo todas estas versiones instaladas. Digamos que yo quiero probar con la versión 3.0.0. Acá lo único que hago es ponerle 3.0.0 y voy a poner este comando acá, ¿no? Con la versión que he instalado. Y el segundo criterio para saber si todo está en orden, es justamente, esto siempre tarda, la primera vez siempre tarda, es que se establezca la conexión, ¿no? Y van a ver lo que va a pasar con el RStudio en un momento más, ¿no? Esto lo que está haciendo es habilitando que el ERE trabaje con el Spark que ya se ha instalado, o en mi caso que tengo ya instalado en la computadora, ¿no? Eso es lo que está ejecutando. A ver, esperemos que corra un poco.
Y si no, a ver, le voy a cambiar de versión a la anterior. La anterior creo que era más estable. Esperemos un momento. Licenciado, una consulta. Ya instalé el Spark, pero estoy instalando la versión 3.0 como usted puso y está tardando bastante. Se ha quedado en el 1% desde hace rato. ¿Eso está bien? En el 1%, no, o sea, debes estar en esta, ¿no? Spark Install 3.0. Ah, Ya, sí, sí. esta, ¿no? Ujú. Ya, esto les recomiendo hacerlo en el tal vez fuera de clases, es de esta parte. Bueno, si quieren igual ahora, porque lo que hace esto es en realidad instalar el Spark. Y el Spark pesa 300 megas más o menos. Lo que va a hacer es va a descargar el Spark. Va a empezar a descargar y va a demorar en descargar eso justamente. Entonces yo, Ah, ya. Entonces es normal que tarde. sí, 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 de hecho sí, ¿no? Lo voy a poner ahí y a ver para que instale el Spark. Y sí, va a tardar esto bastante porque tiene que instalar todo el ¿no? Tiene que instalar todo el... Tienes que descargar todo el Spark y después, ¿no? Son 212 megas que tiene que descargar para que funcione después. Está Entonces, bien, licenciado, gracias. entonces esto, por favor, si lo prueban, tal vez al final de la clase, ¿no? Estos de acá. O en la semana, ¿no? La idea es que hasta el día martes tengamos nosotros funcionando el Spark. Primer paso, hacer todo esto. Y una vez que han terminado, ¿no? Y no les ha salido ningún mensaje de error, el siguiente paso debería ser iniciar la sesión. Y para iniciar la sesión, como les digo, acá, a ver, yo voy a usar una versión anterior del Spark, creo que no está funcionando muy bien la 300 en mi computadora. Voy a poner la 243, que era una que es un poco más liviana, para ver si esta corre. Y si no, igual tengo que ver, porque recién he actualizado el Air Studio y el Air, entonces capaz que tengo que nuevamente volver a hacer algunos cambios. Pero ejecutando esta línea de la conexión, lo que debería pasar es que en esta pestaña de conexión, justamente les aparezca un anuncio de conectado, ¿no? Ahora está, por ejemplo, no está conectado y esta pestaña es la que trabaja con el Spark justamente, ¿no? Para hacer la interacción con el Spark. Entonces, tal vez, ya, a ver, y en el caso de Rainer, igual creo que ya está. Si puedes probar con la versión que tienes, esto de la conexión con el Spark, ¿no? El Spark Connect. Y en mi caso, por ejemplo, uno de los puertos no está respondiendo, ¿no? Que posiblemente se deba a un tema de actualización, ¿no? Ya, eso tengo que revisarlo yo, pero en el caso de ustedes, la versión que ustedes tengan instalada una vez que instalen el Spark, ¿no? Le hacen Spark Install Version, eligen acá la versión del Spark que ustedes se hayan instalado, ¿no? Con los tres dígitos, y eso le ponen aquí a la versión. Ahora igual no es necesario ponerla, porque va a leer al menos la última versión que ustedes tengan instalada, ¿no? ¿No? Igual debería leer la última versión que está instalada, ¿no? Me está diciendo voy a usar la 300, ¿no? Si no ponen versión. Lo que no está logrando en mi caso es conectarse con el Spark. Puede ser, como les digo, un problema de reinstalación. Tengo que volver a instalarlo, creo. Ya está ahí, ¿no? La idea es llegar hasta esta parte, hasta que este comando debería devolverles ningún error, ¿no? Aquí está saliendo un mensaje de error. No les debería salir nada. Y en esta pestaña de conexiones deberían tener
deberían tener simplemente una línea que diga local, ¿no? Esa es la señal para saber que se ha instalado bien. Así que les voy a dejar esto también. Sé que en todos los casos se está instalando porque es medio pesado. Les voy a seguir, les voy a pasar este enlace más, esta línea más les voy a pasar al Telegram. Si esto ocurre, en mi caso como estoy con varias aplicaciones abiertas y estoy grabando, el equipo ya está alcanzando su máxima saturación y se va a colgar, ¿no? Eventualmente. Ya, les voy a poner esto más. Sí, una vez que has puesto, ya ha terminado de correr, deberías probar el comando que les estoy pasando ahora eh, al Telegram. Y no debería salir ningún mensaje de advertencia, de error, nada, ¿no? En mi caso ya ha terminado, ¿ven? Ahora sí ya ha corrido. Y en esto de conexiones aparece un local directo, ¿no? Aparece un local. Si a ustedes les corre, se instala y hacen esta última línea, no les aparece ningún mensaje, han instalado el Spark correctamente, ¿no? Han instalado el Spark correctamente. Y acá lo que me dice es justamente eso, ¿no? Que por si acaso tengo mis objetos que son en el ERE y tengo una conexión, ¿no? La conexión es con el Spark y tengo un objeto tipo local, ¿no? O sea, tengo la conexión local, ¿no? Esta conexión es de tipo local, es decir, que voy a hacer consultas en mi misma computadora, ¿no? Y, y esta es la señal de que se ha conectado bien, ¿no? Esta es la señal de que se ha conectado bien. Eventualmente, si quisieran ver qué está haciendo el Spark internamente, pueden irse justamente acá. Veremos si me logra abrir, ¿no? Háganle clic a esta pestañita. O sea, una vez que haya salido esto bien, ¿no? Sin ningún mensaje, si le hacen clic a este icono del Spark, ¿no? Que después igual con comando se lo puede habilitar, lo que les va a salir es un dashboard del uso del Spark, ¿no? Que es justamente este dashboard, ¿no? Este es el dashboard del Spark, ¿no? Donde me da información de cómo está operando el Spark ahora. Me dice los trabajos, las etapas, si está almacenando algo, ya que todo esto va a cobrar más sentido cuando empecemos a ver el capítulo 5. Pero la clave es que para el día martes, por lo menos, todos tengamos funcionando el Spark en el ERE, ¿no? Funcionando en el Spark en el ERE. Este es un dashboard que está funcionando desde el ERE para conocer las rutinas del Spark, ¿no? Así que puedo mirar. De acá lo interesante es esto del executors, donde me dice que la disponibilidad de memoria que tengo actualmente, ¿no? El Spark tiene reservado alrededor de 900 megas de memoria para el Spark exclusivamente para hacer sus trabajos, ¿no? O sea, en la medida que yo voy cargando información, esta memoria se va a ir llenando. Y si yo quisiera aprovechar más memoria del equipo, memoria RAM del equipo, entonces igual lo puedo ir subiendo en el Spark, ¿no? Pero por el momento está 912, pensando que no se va a comprometer mucho. Este cálculo inicial lo hace el Spark automáticamente en base a las características de su equipo, ¿no? En base a las características de rendimiento de su equipo. Pero esto nuevamente en el capítulo 5 lo vamos a ver con más detalle. Lo que quisiera ahora es que vayan probando los comandos que les he pasado al Telegram, ¿no? En instalar la librería Spark Leyere, la librería, instalarse la versión 3.0 del Spark y ver si esta última línea les corre sin problema, ¿no? Si todo eso está bien, vamos a poder iniciar todos bien, ¿no? Si alguien no lo ha instalado o algo, entonces es un poco ir mirando con esa persona cuál podría ser el problema.
Ya, así que esto del Spark se los voy a dejar como tarea para que vayan trabajando hasta el día martes. ¿No? Y nuevamente necesitan al menos, o sea, depende de su conexión de internet, igual si están con datos, o sea, esta descarga son más o menos 300 megas, no son 200 megas y algo, así que va a demorar, ¿no? Va a demorar. Pues háganlo en algún momento en el que no estén usando el aire necesariamente porque no se tiene que interrumpir y tiene que seguir descargando, ¿no? Hasta que termine. Ya, eso básicamente. Lo que estaba pensando es que podamos terminar la clase de hoy acá. Destinen esta hora y algo que falta para hacer sus tareas. Y si ya las van acabando, que vayan instalándose el Spark, ¿no? Siguiendo las líneas que les he pasado al Telegram. Y también si no han visto el video, aprovechen el tiempo para ver el video y nos veríamos el día jueves para la discusión. Igual ahí les pregunto cómo les ha ido con la instalación del Spark, si han tenido algún problema y los podemos ir solucionando y ya el día martes empezamos con el nuevo tema. Así que no sé si hay tal vez alguien alguna pregunta, comentario. Ya, súper. Entonces aprovechen esta hora y algo que falta para hacer su tarea, sus tareas. Sí, o sea, la tarea debe ser dos archivos R y RMD, RMD. Si prefieren, sí, o si no, en un mismo Markdown pueden hacer los dos, ¿no? Lo importante es que ya lo suban, ¿no? Lo importante es que lo suban al R y puede ser un archivo o dos, como prefieran, ¿no? Para mí es indistinto si lo separan o lo unen. Mejor si lo unen en un solo archivo, así reviso solo un archivo, pero como se sientan más cómodos. Recuerden que hoy vence eso hasta la medianoche, mejor si lo terminan antes y después se encargan de que el R Spark esté funcionando.